Bueno, mi nombre es Julio Quitama Pastás, soy un profesional de la educación y del arte plástico. Vengo trabajando prácticamente ya más de 30 años en los dos ámbitos. Primero me inicié como docente de educación primaria en 1983. Luego me gradué en la Universidad Central, en la Facultad de Artes. Eso me ha permitido tener un vínculo bastante cercano con lo que es la educación y con lo que es el arte en general. Pues considero un ámbito sumamente enriquecedor como experiencia durante este tiempo, que lo he ejercido mi profesión tanto en la provincia de Imbabura, en la ciudad de Quito y en la ciudad de Loja, cumpliendo estas dos funciones. Últimamente, pues, como docente de educación superior en el área de artes plásticas. El ámbito del arte prácticamente no lo podría definir como un estilo, porque el artista siempre tiene que estar innovando, tiene que estar investigando, y eso le va a permitir desarrollar un ámbito más enriquecedor. Igual que en el campo de la educación, considero que quien aspira a ser un educador en el ámbito de la niñez y de la juventud es el encargado de desarrollar capacidades para que el futuro profesional tenga un ámbito enriquecedor en el sentido de descubrir varias habilidades y destrezas. El asunto está en que nosotros no tenemos una de las educaciones de calidad. Hay limitaciones en la formación docente, hay limitaciones en la cuestión pedagógica. Entonces, eso crea algunas limitaciones en cómo desarrollar un proceso integral en la educación. Y es en algo que se puede insistir para ver si es que en algún momento la educación desarrolla procesos integrales, que se preocupe más de las capacidades de los niños, de los jóvenes, ser más reflexivos, más críticos, autocríticos, que eso le va a permitir desarrollar una personalidad un poco más interesante como para poder enfrentar los distintos problemas de la sociedad que existen. Entonces yo creo que son aspectos que nos van a permitir en la actualidad repensar, reflexionar sobre qué estamos haciendo con la educación específicamente artística. ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo nos proyectamos? ¿Sí? Vemos que en la actualidad, frente a una cultura visual de dependencia de dispositivos, yo creo que la educación debe cambiar. Es urgente que se debe cambiar esta educación que en la actualidad a veces sigue siendo memorística, y requerimos de otro tipo de educación en la actualidad. Considero que es importante el arte en la medida de que posibilita descubrir varias situaciones que el niño requiere. A veces el docente no centra en su atención en cómo desarrollar las capacidades de cada uno de los niños y jóvenes. ¿Sí? A veces el docente es más técnico, y no se requiere tanto de un técnico, sino de un docente que maneje una cierta metodología, que aplique estrategias vivenciales, no las que están escritas, porque cada niño, cada joven es un mundo muy diferente. Entonces, si el docente, al descubrir esas capacidades, trata de ir desarrollando cada una de ellas, yo creo que el estudiante se sentirá más seguro de qué es capaz de hacer. En cualquier ámbito, sea en el arte plástico,
en la música, en el teatro, en la danza. Entonces, quizá eso le va a dar más seguridad para posiblemente escoger una profesión en estas áreas. Aunque cuando uno se escoge una carrera, se supone que entra a ella con vocación para ser un profesional. No necesariamente sucede eso. En la actualidad a veces se escoge una carrera que no está muy ligada a sus capacidades. Queremos nosotros citar algunos aspectos, por ejemplo, de otros países, que la educación se inicia con la educación artística, valga la redundancia. Es decir, los niñitos descubren en el espacio físico o en el ejercicio de un dibujo, de una pintura, esta cuestión como una terapia, ¿sí? Y con ello se van insertando de alguna manera, directa o indirectamente, en la cuestión plástica. Elegir un color ya es una decisión. Hacer un dibujo ya es un convencimiento de que algo está en él funcionando. Él quiere desarrollar. Entonces, esto es importante en un proceso, porque eso va orientando al docente y se va haciendo un camino con el niño y con el joven, en la medida de que en lo posterior va adquiriendo mayor seguridad y no necesariamente dependencia. Él va tomando las decisiones. Entonces, ahí el docente es un guía. Él va a permitir ir tomando algunas decisiones, pero que sean más de su persona. Igual que en la educación superior también, necesitamos nosotros descubrir capacidades en cada uno de ellos para que ellos se sientan seguros de qué son capaces de hacer. La investigación yo lo considero una base fundamental en el ser humano. Leer es investigar. Quien no lee, pues no desarrolla toda su capacidad intelectual. Lo importante está descubrir en el diario vivir una necesidad que es la de descubrir nuevas realidades. Y en el arte se da eso. El arte es un área sumamente enriquecedora en la medida de que cada uno de nosotros siempre va a tener la necesidad de ir descubriendo de manera permanente algo diferente. El artista tiene que, en la actualidad, no solamente ser un técnico y manejar las técnicas, sino ser un profesional que lee mucho, experimenta. Hoy ya no estamos hablando de un taller, estamos hablando de un laboratorio en donde el artista experimenta de manera permanente y esos resultados los está aplicando en su práctica artística. Entonces, en el arte necesitamos estar permanentemente investigando. Esa es una constante en todos los que estamos al menos o somos profesionales en la actividad artística. Mucho más, por ejemplo, en el educador. Y la educación en la actualidad tiene otra connotación. Estamos trabajando con nuevas herramientas tecnológicas. Entonces, yo creo que allí ya el docente igual tiene una exigencia de actualizarse, de descubrir cómo estos medios tecnológicos nos permiten a nosotros desarrollar otras formas de expresión, en donde la tecnología necesariamente se convierte en una herramienta exigente de qué es lo que el artista puede estar en capacidad de utilizarla, y para que pueda ser un producto artístico que necesariamente muchas veces no puede estar comprendido por el espectador, pero no necesariamente esa es la preocupación, sino de posibilitar expresarse de otra manera. Vemos que hoy el arte contemporáneo es más interactivo, es más dinámico, es más participativo, tiene un vínculo más con todo lo que es cultura, con todo lo que es identidad,
Entonces, necesitamos hacer una investigación más profunda en estos componentes. Toda vez que la cultura es dinámica, se la construye. Entonces, eso nos va a dar a nosotros otra visión, otra proyección y otra forma de hacer arte en la medida de que nos sintamos más partícipes con la sociedad actual. En las distintas ciudades vemos a jóvenes talentosos, con una habilidad increíble, ¿sí? Con una imaginación. Yo respeto muchísimo eso, ¿no? A veces siempre tenemos un concepto de una persona y de otra persona, de un profesional y de otro profesional. Yo pienso que cuando uno tiene la capacidad de hacerlo hay que demostrarlo, ¿sí? Y independientemente de que tenga un título o no lo tenga, yo creo que eso no es la situación en la cual podemos discutir. Yo valoro muchísimo, igual que a los jóvenes artistas que en la actualidad están ejerciendo ya su práctica, es importante valorar el arte popular que se lo conoce, que a veces se lo minimiza. Es importante que ellos, como dibujantes, como buenos pintores, como buenos escultores, he visto que modelan muy bien, sigan trabajando. Que eso sea una motivación para que en lo posterior esto lo vayan transformando en un lenguaje. El arte es un lenguaje enriquecedor que le decía que uno tiene que buscar los propios códigos para expresarse en cualquier ámbito que le toque desempeñarse. Hay algunos que, por ejemplo, en la escultura son bien hábiles, pero sería más de superar esa realidad, ¿sí? En el dibujo, más allá del dibujo clásico, ¿qué podríamos hacer? ¿Sí? Superar el asunto de trabajar en los formatos clásicos, hacer otra proyección, ¿sí? Entonces, el asunto está en que yo quiero esto hacer y hay que hacerlo, ¿sí? Tener esa seguridad, no dudar en hacerlo. Independientemente, le decía, de que pueden ser o no artistas en lo posterior, que les reconozcan como artistas. Ustedes trabajen, jóvenes, es importante que demuestren esa capacidad, ¿sí? Más allá de esa habilidad y más allá de esa destreza que pueden tener.